Así que quiero tomar como texto base lo que dice la palabra del Señor en Colosenses, el capítulo 2, el versículo 9. Dice plenitud de vida en Cristo. La carta que el apóstol Pablo le escribió a los colosenses en el capítulo 2, en el versículo 8 y 9 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y entonces da una razón para no estar engañados, para no dejarnos llevar por filosofías, y dice: porque en Él, en Cristo, que lo acaba de mencionar, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que buscando en un diccionario normal, común, deidad es un ser sobrenatural al que se le rinde culto, considerando que tiene poder sobre un ámbito concreto de la realidad y sobre el destino de los humanos. Así que una deidad es la creencia en un ser sobrenatural. Así que muchas deidades existen. El apóstol Pablo estaba escribiendo: para vosotros hay muchos dioses, sin embargo para nosotros solo hay un Dios. Así que nosotros entendemos que solo hay un Dios verdadero, que solo hay una deidad, una verdad sobrenatural verdadera. Si lo podemos pensar por un momento, sus atributos nos hablan acerca de esa deidad. Si yo entiendo que hay un ser que lo llena todo porque está en todas partes, pues no le da espacio para que haya otro ser y ocupe otro espacio. Si yo entiendo que Él tiene todo poder, que hace parte de los atributos de Dios, la omnipotencia de Dios, pues entonces me da a entender que no hay poder para que Él no tenga y que otro sí tenga, sino que Él lo tiene todo poder. Si yo entiendo que Él está en todas partes, pues no hay espacio para que otro ocupe, sino que Él está y Él es omnipresente. Y así los atributos de Dios todos nos ayudan a entender que esa deidad solo puede ser un solo Dios verdadero. Solo puede existir un Dios. La Biblia dice: y amarás al Señor tu Dios, y habla en manera singular, con todo tu corazón. Entonces allí nos da a entender que no podemos tener corazón para otra deidad, sino que tenemos solo un corazón para amar al Señor. Así que el apóstol Pablo estaba diciendo que no se puede dejar llevar por filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, y de eso hay mucho. Hay muchas sutilezas, hay muchos pensamientos. En estos días, saludando a un hermano, me dijo que hablando con un compañero de trabajo, le salió pues con una filosofía y hablaba de las personas pelirrojas que no debían existir porque, bueno, una cantidad de cosas tan superficiales, tan poco profundas, tan banales. Y hay muchas personas que creen en muchas cosas. En las esquinas de las ciudades, especialmente en el centro de las ciudades, se andan repartiendo papelitos de las personas, y es tremendo cómo lo hacen, tal vez hasta con un poco de vergüenza, y entregan, y los papelitos dicen que se hacen amarres, que se limpian enfermedades y cosas que realmente son espiritismo, que no es más sino huecas sutilezas de los hombres. Pero qué bueno que hoy nosotros hemos podido entender la gran verdad, que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y hoy quiero, mis hermanos, que hablemos acerca de algunas confesiones de las personas que tuvieron la oportunidad de compartir con el Señor en su ministerio terrenal, en algunos momentos que pudieron compartir con el Señor en parte de su ministerio, y entonces ellos pudieron declarar esta verdad. Ellos pudieron mencionar esta verdad, que Jesucristo es el Señor,
que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que entonces así nosotros podemos también aprender a confesar que Jesucristo es el Señor. Pues la palabra del Señor enseña por allí en Romanos, vamos a leerlo, Romanos capítulo 10, dice el versículo 9 en adelante, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que es necesario que nosotros entendamos que Jesús es el Adonai, que el Adonai es el Señor y es la palabra que en el Antiguo Testamento se comenzó a utilizar para reemplazar el tetragramatón, el YHWH, que hoy tras cierta influencia de los escritores encontramos como Jehová, y está diciendo que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el mismo Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Señor, es ese Dios que creó los cielos y la tierra, y si lo creyeres con tu corazón, o sea que hay que no solo ponerlo en los labios, sino sacarlo del corazón, que Dios le levantó de entre los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que vamos a ver algunas personas que confesaron esta gran verdad y que nos llevan también a nosotros a creer en esta gran deidad, que Jesucristo es Dios, y que también debemos nosotros hacer nuestra propia profesión, nuestra propia confesión de que Jesucristo es nuestro Señor. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos cuenta en Mateo, en el capítulo 16, a partir de el verso 1, habla de todo este contexto en el que los fariseos y los saduceos vinieron para tentarle al Señor y para pedirle una señal del cielo, pero Él les dijo que cuando anochece, dice, buen tiempo hay, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tienen arreboles en el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos, pensando dentro de sí, dijeron, esto nos dice porque no trajimos pan. Y Jesús les dice, ¿por qué pensáis vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No tenéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres y cuántas cestas recogiste? Ni de los 7 panes entre los 4,000 y cuántas canastas recogiste. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Aquí nuevamente está haciendo mención de la doctrina, de aquellas filosofías, de aquellos pensamientos que tal vez pueden llevar a error, pueden llevar a condenación a muchas personas, y lo que está haciendo el Señor nuevamente, y pareciera que el apóstol Pablo lo estuviera haciendo también en Colosenses, donde leímos que no nos dejemos llevar por las filosofías. Él estaba diciendo también, guárdense de esas doctrinas de los fariseos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces allí da una respuesta. Cada uno comienza a pensar y dicen, unos dicen que eres Juan el Bautista. Así que ellos creían en la resurrección de los muertos, porque Juan seguramente ya había pasado la petición de que su cabeza fuera dada en una bandeja, y ellos creían entonces tal vez que Juan había resucitado, y creían que era Juan el Bautista. Otros pensaban que era Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Pero entonces el Señor estaba interesado en saber ellos quién creían que era Él, y les pregunta, ¿y quién diceis vosotros que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón,
hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Así que esto es una revelación que nosotros debemos entender. Tú eres el Cristo y lo debemos confesar. Pedro lo confesó y de allí entonces el Señor le ratifica el nombre que le había puesto. Pedro se llamaba Jonás, pero el Señor le puso por sobrenombre Pedro se llamaba Simón, hijo de Jonás, pero el Señor le puso por sobrenombre Pedro y le ratificó esa gran verdad. Esto es una roca de fundamento. Esto que tú has dicho es el fundamento de mi iglesia. Este es el fundamento de los que creen en mí, de los que me siguen, de los que deciden ser seguidores míos, y le dicen: y sobre esta gran verdad edificaré mi iglesia, sobre confesar que Jesucristo es el Señor. Así que Pedro, un hombre sencillo, humilde, un hombre de pocas palabras, un hombre de palabras tal vez de campo en nuestra época, un hombre de palabras tal vez no muy profundas, pudo entender en su corazón que Jesucristo es el Señor. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. También Natanael, Juan capítulo 1, el versículo 43, esto seguramente había pasado mucho tiempo antes, cuando el Señor llamó a sus primeros discípulos, a Andrés, y luego llamó precisamente a Pedro. Dice: al día siguiente quiso ir Jesús a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Allí ya estaba entonces Andrés, Pedro y Felipe, y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel varón de quien Moisés en la ley escribió, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. De alguna manera entonces encontramos que Felipe está también reconociendo que Jesús es el Cristo del que habían hablado los profetas y del que había hablado Moisés. Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Y le dijo Felipe: ven y ve. Y qué importante esto, que pueda haber un conocimiento personal. Ve tú mismo y te vas a dar cuenta. Y cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces Natanael le dijo: ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo: antes de que Felipe te llamaba, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Así que esto hace que Natanael dé una respuesta y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Cuando nosotros miramos a Cristo en nuestra historia y vemos que Él conoce nuestro corazón, que Él conoce lo más profundo de nuestro ser, entonces podemos reconocer que Jesucristo es el Señor. Cuando nosotros lo vemos a Él, que Él es el que nos salva de nuestros pecados, que Él es el que nos salva de nuestra historia, podemos entonces decirle: tú eres el Cristo, el enviado, el que está aquí para salvar mi vida de mis pecados, el que está aquí para salvar. Y cuando nosotros lo vemos obrando en nuestra vida, que Él nos ha salvado, que Él es Dios manifestado en carne y que obró en nuestro corazón, podemos entonces confesar que Jesucristo es el Señor. Esto fue lo que pasó en la historia cuando el Señor Jesús se encontró con la mujer samaritana en Juan capítulo 4. El Señor se acercó al pozo, seguramente se encontró con la mujer allí junto al pozo de Jacob, y usted conoce la historia, de modo tal que el Señor le dice: ciertamente has dicho, tu marido, el que está ahora, no es realmente tu marido, porque has tenido 7 maridos y aún el que está contigo no es tu marido. Así que Él le reveló lo que había pasado en su vida y eso la quebrantó de una vez a ella. Entonces Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Y la mujer le respondió y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Aclaro, 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora, o sea, el 6º, no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron. Aquí comienzan este diálogo acerca de la adoración. Y entonces la Biblia me dice que ella tuvo como esta confesión en su corazón
y ella lo reconoce como que Él es el que puede realmente saciar esa sed que produce esa vida tan desordenada que tenía esta mujer. Y dice la Biblia que entonces ella se va para la ciudad y le dice: he encontrado a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Vengan ustedes y vean, vengan ustedes y escuchen. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he dicho. Así que alguien tuvo un encuentro con Cristo, confesó que Él es el Señor por la historia de su propia vida. Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogasen que se quedase con ellos, y se quedó allí por 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de Él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Nuevamente estaban confesando la deidad, la divinidad de Dios en Jesucristo. Así que es por una experiencia personal. Así que es por algo que pasa cuando miramos las líneas de nuestra historia y lo dejamos actuar en nuestro corazón y vemos que Él hace ese papel de Cristo en nuestros corazones, perdonando nuestros pecados, perdonando nuestras faltas, limpiando nuestra condenación, librándonos de la condenación, limpiándonos de nuestros pecados, borrando nuestros pecados. Podemos decir: verdaderamente es el Cristo, porque ha obrado eso en mi vida. Así que qué importante, hermano, que nosotros tengamos una experiencia personal con el Señor, que nos lleve a decir: el Señor me perdonó a mí de esto, el Señor me perdonó a mí de aquello, y hoy puedo confesar que Jesucristo es mi Salvador, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios manifestado en carne, y por la experiencia que tengo en mi vida de saber que Jesucristo es el Señor, yo puedo confesar con mis labios para salvación. Así que qué importante, hermano, que no dejemos de proclamar esta gran verdad, que nosotros podemos acercarnos ante nuestro Dios sabiendo quién es Él. Él no es un diosito, Él no es un Dios pequeño por allí para que lo tratemos como de guardar en diminutivos, y antes toda la plenitud de Dios habita en Jesús. Estos son superlativos, toda ya es un superlativo. La plenitud es un superlativo. Dios es el superlativo de todos los superlativos. Y toda esa gran suma de toda la plenitud de Dios está corporalmente en Jesús. Y si nosotros confesamos que Jesucristo es el Señor, seremos salvos. Así que gloria a Dios, porque nuestra fe está fundamentada en la palabra del Señor, y que nos hace sentir que somos salvos por la obra que el Señor ha hecho en nuestros corazones. Señor, te damos gracias por tu palabra en nuestra vida. Señor, te damos gracias porque nos has dado esta palabra de revelación que tú mismo nos has mostrado por tu palabra en nuestro corazón y a través de nuestra experiencia de vida, mi Cristo amado, que tú nos has salvado, que tú nos has perdonado, Señor. Hoy queremos dar testimonio que como esa mujer fue y dio testimonio a los de Samaria, aquellos que no eran de tal vez los afines del pueblo de Israel, que tal vez eran como los enemigos, aún los enemigos pudieron dar testimonio que tú eres el Cristo. Señor, que nosotros podamos dar fe de nuestra experiencia contigo, de nuestro conocimiento de ti, que nosotros podamos dar testimonio de nuestra fe, mi Cristo amado, para que los nuestros lleguen a ti, y aún los que